capacitación, en esta actualización académica, inclusión de estudiantes con trastornos de espectro autista para nivel inicial, primario y secundaria. Estamos aquí con Eli y vamos a continuar con la etapa anterior, que era sobre las descripciones del aprendizaje, donde estamos dando algunas estrategias pedagógicas para avanzar en esta formación. Y hoy queremos compartirle algo muy importante que se relaciona al aprendizaje, que es la motivación, ¿sí? Mientras Eli se prepara ahí, yo voy a poner para compartir y compartimos Vale, nuestras imágenes que preparamos para hoy. Bien. bueno. Consideramos este concepto tan importante, Eve, como es la motivación, ¿sí? Y cómo hacemos para motivar a nuestros estudiantes con TEA, ¿sí? Y acá iría mucho más allá, si ahora nos centramos en los estudiantes con TEA, pero cómo motivar a los estudiantes en este proceso de enseñanza-aprendizaje, gran desafío presente hoy en día. Sí, porque motivar es algo intrínseco y extrínseco, ¿sí? Necesita de un entorno que genere una motivación y poner algo propio de cada sujeto para que este aprendizaje sea significativo, ¿sí? Es un disparador, motivador, facilitador, promotor de futuros aprendizajes, la motivación. Tal cual. Bien. Y los tipos de enseñanza, ¿sí? Tener en cuenta cómo se va a dar, de qué manera, qué recursos voy a utilizar y lo que implica esto, ¿sí? Ahí ponemos algunos ejemplos de cómo se van presentando o qué cuestiones a tener en cuenta o lo que causa esto. Entonces también tenemos que estar presente en qué va a causar esta explicación, de qué manera voy a implementar mi clase, cómo la voy a organizar, va a llamar la atención, puede captar este proceso de enseñanza-aprendizaje, la motivación para que sostengan esa atención por cuánto tiempo, es muy complejo, ¿sí? Entonces implica esta planificación de cómo la voy desarrollando, pero también constantemente hacer una reflexión, cómo planifico, cómo organizo, qué metodologías de enseñanza voy a tener en cuenta. Y estuvimos hablando en la clase anterior, Eve, de los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces Ujú. aquí también traerlos y hacerlos presentes, cómo van a estar, van a ser valorados estos diferentes estilos de aprendizaje y también qué voy a tener en cuenta cuando hago esta planificación y cuando doy comienzo o inicio a esta clase, a este tema, a este contenido que quiero desarrollar. Claro, los ejemplos están relacionados a si mi recurso es constantemente verbal y el sujeto no tiene la fluidez verbal o esta interacción fluida, esto va a ser un impedimento. Entonces, la motivación cae este circuito que genera poder ir aprendiendo y también algo que vamos a ir desarrollando en esta parte, que es que a veces no se capta totalmente el gesto. Entonces, puede ser que le estemos poniendo cara de no, vas por mal camino, pero no va a interpretar exactamente eso. Entonces, hay que monitorear cada una de las estrategias pedagógicas que vamos incorporando. Bien. Tal cual. Y esto de lo que veníamos hablando recién, que nos quedó de la vez pasada, ¿no? Que el tiempo a veces apremia cuando uno quiere compartir tanto, que la literalidad, ¿sí? Estas estructuras gramaticales complejas, el uso de alguna frase que está culturalmente establecida, pero que tiene un significado más profundo, que tiene una utopía o que tiene estas cuestiones metafóricas, es complejo para algunos de nuestros estudiantes y hay que ser precavido, por eso es planificar desde un monitoreo constante, ¿no? Y sucede, por ejemplo, estas cuestiones que hablábamos al principio de Colalia que pusimos, que podemos preguntar hola, ¿cómo estás? Y nos va a contestar, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces hay que buscar estrategias para que esa comunicación sea fluida y se aprendan estas estructuras gramaticales. Y cosas que nos pasan es que hay palabras que suenan igual, que tienen distinto Significado. significado, ¿sí? Y está relacionado, bueno, una muy fácil es hola con hola, ¿sí? Pero otra que sí usamos dentro del ámbito mucho más es el volumen, ¿no? Y después queremos enseñar figuras geométricas hablando de volumen y dice, bueno, pero no tiene sonido esto, ¿no? Estas cuestiones que sí suceden, que nosotros decimos, bueno, no nos puede pasar, sí nos puede pasar, hay que estar atentos y monitorear cada una de las cuestiones que vayamos desarrollando, porque eso va a hacer que la motivación esté presente o empiece a decaer. Si yo no comprendo, si no puedo desglosar aquello que me están pidiendo, si hay dos palabras que me hacen ruido, que no sé qué es lo que me están pidiendo,
es probable que la motivación caiga y este aprendizaje ya no sea, ¿sí?, significativo. Tal cual también. Y en estos casos, como hace referencia a esta imagen, requiere estas acciones, ¿sí? ¿Cómo las empleamos? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las explicaciones? Hablamos mucho de los apoyos también, ¿sí? De estos sistemas alternativos de comunicación. ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? ¿De qué manera? Pero acá viene el pie de la cuestión, o sea, tengo varios sistemas alternativos de comunicación, los sé usar, los sé implementar, para mí significa esto, para él significará lo mismo, de qué manera hago los apoyos, tengo pictogramas, los puedo implementar, pero todo tiene que tener una secuencia y una lógica a la hora de trabajar. Existen existen diferentes métodos, alternativas y demás, pero no podemos implementar algo que nuestro estudiante no conozca. Entonces, por eso es necesario conocer cuáles son estos métodos, estos apoyos que utiliza, si es un recurso visual para realizar esta comunicación, bueno, utiliza imágenes, si quiero hablar, por ejemplo, de sumas, restas, un signo de suma, un signo de resta, un resultado final, o utilizo apoyos visuales, manzanas, más, bananas, estoy hablando de las frutas, cuánto es la cantidad total, diferentes métodos, pero atendiendo a la singularidad, porque si no, no surge el efecto que uno tiene pensado. Entonces, trabajar desde la singularidad del estudiante es muy importante para luego incorporar estos apoyos. Si con un estudiante me funcionó, bueno, también lo implemento con el otro estudiante de otro nivel, de otra área, de otra institución. Y puede ser que algunos sí resulten y puede ser otros que sea totalmente contraproducente porque no está acostumbrado a usarlo, no utiliza ese tipo de apoyos. Entonces, cuando trabajamos con apoyos también, a veces solicitamos que debajo esté escrita la palabra, entonces todos manejamos la misma oralidad en cuanto, bueno, si es manzana, manzana, no solo el dibujo, porque si no está bien definido o es cereza o es manzana, da la confusión de qué será, ¿sí? Entonces estas cuestiones también, cuando trabajamos con estos apoyos, que todos manejemos la misma oralidad en relación a lo que está escrito ahí, porque puede surgir confusión. ¿Qué queremos transmitir? También por qué lo vamos a usar. Y este sistema de comunicación alternativo, que no solo quedan los apoyos, ¿sí? Hay diferentes estrategias, diferentes métodos, pero lo importante a la hora de la comunicación, porque si no, por ejemplo, le puedo decir, decime la ola polar, ¿cómo se viene? Ah, vos me dijiste que te diga hola. La ola polar, ¿cómo viene? ¿No? Eso que hablamos también, venimos desarrollando, ¿no? De tener en cuenta qué nos dicen las familias, los terapeutas, los equipos, para tener en cuenta qué funciona, ¿no? Porque a veces proponer algo es con buena voluntad, pero si no está trabajado no va a ser óptimo, ¿sí? De eso se trata, de que el apoyo sea significativo y realmente venga a complementar aquello que nos está faltando, ¿sí? Para complementar esas estrategias pedagógicas, ¿no? Y cuestiones que también para repensarse es que hay que ser coherentes con las propuestas que hacemos, ¿no? Si vamos a hacer sumas que sean tangibles, que se puedan comprender, ¿sí? De que tengan sentido, porque una cosa es sumar frutas porque estamos yendo a la verdulería y quiero saber todas las frutas me van a entrar en un canasto, por ejemplo, a sumar cocodrilos con elefantes, ¿no? Que pierde lo concreto que necesitan, ¿no? A veces necesitamos lo concreto para decir, bueno, esto más esto me va a dar este resultado, pero porque tiene sentido también. No nos olvidemos, no es solamente la operación, enseñamos operaciones. Así que, Y también bien, tener en cuenta la abstracción, ¿verdad, Eve? A veces formulamos estas preguntas o estas preguntas y pretendemos respuestas, pero lo abstracto también está presente. Esto, por ejemplo, la ola polar, ¿cómo interpretará? ¿Qué será la ola para este estudiante si no tiene ese conocimiento o ese manejo abstracto de lo que le estoy comentando o refiriendo? Entonces, si yo hago con un soporte visual esa pregunta, quizás ahí sí esté brindando más estrategias para que pueda haber un ida y vuelta con este sujeto en particular. sí. Y esto está relacionado a lo que queremos como continuar, que son aquellas funciones ejecutivas que se van desarrollando en los sujetos con las etapas evolutivas, ¿sí? Que van a permitir que pueda comprender y desarrollar un concepto como ola polar desde una solamente oralidad, por ejemplo.
¿sí? Para llegar a eso hay que haber entendido, por ejemplo, dónde está el polo, qué significa polar, ¿sí? Porque están allá, que suele hacer frío, que hola se refiere a algo que viene como rápido, no solamente a esto. Todas estas cuestiones hablan de funciones ejecutivas al servicio del aprendizaje, pero también de etapas evolutivas, ¿sí? Hay distintas etapas que nos van a permitir entender y comprender lo abstracto con apoyos, ¿sí? Con imágenes. No es lo mismo entender bajo un supuesto y que expresemos verbalmente a que podamos tener. ¿Sí? Lo que venimos haciendo nosotras, explicamos, pero también ponemos un ejemplo. Entonces no dejamos que eso solo abstracto, tan abstracto como es cómo armo una planificación, lo desarrollo. Si no ponemos un ejemplo, damos alguna estrategia. Y en las funciones ejecutivas van a estar desarrolladas con todo lo que venimos desarrollando, ¿sí? Porque para establecer ese aprendizaje necesitamos organización, planificación, secuencia, atención, ¿sí? El tiempo y la motivación, y todo está relacionado a estructuras, ¿sí? Que se van desarrollando. Y cuanto más tiempo está expuesto el sujeto a estrategias que beneficien estas funciones ejecutivas, es probable que tenga un aprendizaje más eficiente. ¿Sí? Entonces, esto lo relacionamos a las agendas que ya vimos, ¿sí? Si puedo organizarme en el tiempo, ubico si la cantidad de tiempo que tengo es suficiente, determinar cuál es la actividad más fácil, más compleja, ¿sí? Y alguna que yo no pueda resolver solo. Todas estas cuestiones hablan de funciones ejecutivas que se van desarrollando con estrategias, que a veces no nos damos cuenta que lo hacemos. Lo hacemos y es probable que en las instituciones educativas, en cada aula, esto suceda, pero hay que hacerlo consciente. ¿Sí? Tiene que ser explícito ese aprendizaje, porque de algo estamos seguros es que no todos aprendemos de la misma forma. Entonces, cuando es explícito, es probable que más personas accedan a ese contenido, a esa forma, a ese formato, a esa estrategia para seguir generando aprendizajes. Y si esto no está, ¿sí? Si esto es poco eficiente, si nos da lo mismo planificar o no planificar, secuenciar o no secuenciar, es probable que aparezcan dificultades en el aprendizaje, pero no dificultades del sujeto en sí, sino este componente que está relacionado a la metodología y a las propias habilidades del sujeto. Bien. Y continuamos con estas diferentes formas, ¿sí? De cómo organizarse, cuáles son las que no son eficientes, por qué interfieren en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la manera en que planifico, cómo resolver estas actividades, de qué manera doy ¿sí? La consigna y cuando esto puede ser no comprendido y llame a que vaya el docente y lo regañe, llame la atención, qué pasó con mi pedido, no prestaste atención, no lo pudiste resolver, qué está pasando. Y en ocasiones es que no pudo comprender o no recibió esa información completa de la manera que yo pensaba que la podía recibir. Entonces implica presentar otra metodología, acercar, ver qué no funcionó, qué recibió de la información que le pedí, qué no. La planificación está muy presente porque cuando tenemos estudiantes con TEA, es necesario utilizar varios soportes. Si yo veo que desde la oralidad no funciona y lleva a cometer errores, pero no los hace de manera impulsiva porque no quiere hacer la actividad, o a veces sí puede ser, pero en la mayoría de ocasiones es que no está comprendiendo. Entonces la recepción también, como a veces puede ocasionar ese enojo, esa frustración, el sentirse agobiado. Recordemos que el control inhibitorio ¿sí? No está 100% desarrollado, entonces el impulso actúa, acciona de manera imprevista y no sé cómo controlarlo. Y si no tengo ese espacio de contención y ayuda, entonces puedo provocar en crisis que se suelen presentar en el aula. Pero no es porque no lo pueda hacer, sino porque no recibió de manera adecuada ese pedido específico, esa recepción de lo que el seño o el profe quería que haga. Entonces, tomarse el tiempo, volver a reflexionar, esta no fue la manera adecuada, yo pensé que era, pero no fue, bueno, ¿qué cambio? ¿Qué modifico? ¿Qué puedo mejorar?
Y es un trabajo que continuamente lo vamos haciendo, ¿sí? Sabemos lo difícil que es dentro del aula con la cantidad de estudiantes, pero a veces nos pasa también en el consultorio uno a uno. Se lo dije de esta manera y está enfrente y estamos uno a uno y no me entendió. Entonces voy y busco otras estrategias. Pero es un continuo constante y un aprendizaje continuo atendiendo la singularidad de ese sujeto, qué funciona, qué no, de qué manera, pero sí vamos a tener en cuenta estos procesos de que se pueden presentar estas crisis, esta falta de tolerancia a la frustración, el de negarse a hacer, que también es todo un proceso que es parte, ¿sí? O no buscar ayuda y no la va a buscar ayuda. A veces sí, sí, está trabajado lo que es habilidades sociales y demás, pero a veces no busca por lo general, sino hay un trabajo previo de, bueno, hacer un seguimiento, un compañero de andamiaje y demás. Entonces es bastante complejo. ¿Sí, Eve? Y puede pasar también que se agote, porque ya lo hizo y lo hizo mal. Entonces, no exigir que vuelva a ser bien, sino modelamos, ¿eh? Volvemos a los ejemplos anteriores. Borramos o dejamos eso ahí, modelamos y dijimos, bueno, en otro momento vamos a terminar. Porque tiene que estar una corrección frente a aquello que está mal desarrollado, ¿sí? Pero si volvemos a insistir, es probable, como cualquier otro sujeto, que se agote, ¿sí? Que se enoje más, porque ya resolvió, ¿sí? No es que no hizo de otra forma, digamos, ¿sí? Eh, Bien, y entonces volvemos como a esta perspectiva de que estar como relacionados, ¿sí? Hay que estar pensando entre este estilo de aprendizaje de este estudiante, qué va a beneficiar en este contexto que tenemos, cómo voy a organizarme, qué pautas voy a hacer, cómo las voy a desarrollar, y si encuentro las dificultades, tengo que buscar formas complementarias, ¿sí? Quiere decir que vamos a volver a intentar probando otra cosa, y eso puede ser algo más simple, ¿sí? A veces nos ponemos a decir, bueno, borro la planificación, ¿no? O sea, que también va a ser agotador. Es bueno, a ver, esto que yo intenté acá, que es con el apoyo visual, con la separación de consigna, pero no funcionó, ¿qué otras opciones tengo? Entonces analizo. Puedo empezar primero con la secuenciación, ¿sí? Puedo hacer un gráfico al lado, puedo acompañar, ¿sí? Podemos dividir carpetas, ¿sí? Pasa que a veces nos parece como no admisible, pero podemos separar la carpeta, ¿sí? Con líneas de colores. En el recuerdo amarillo se hace esto, porque a veces de eso se trata el límite, y para todas las edades. ¿Sí? Por ejemplo, ejemplos que nosotros damos, bueno, la puerta no se puede cerrar, pero sí puedo poner una línea en el piso hecha con una cinta aisladora roja, que de las líneas rojas no se pasa. Entonces es tangible. Estas cuestiones es ir revisando qué podemos hacer con los mismos recursos que tenemos, variando estilo, formato, momento. A veces nos decimos, bueno, todos los días, el día, de la misma manera, de la misma forma. Bueno, algunos se estructura y hay otros que no. Entonces podemos acceder a una plantilla que ya tenga el día y que solamente complete el número, ¿sí? Y que lo tenga que ubicar, porque trabajar el espacio también es un contenido. Se pega acá, no en cualquier lado. Después lo último, viene otro día. Todas estas cuestiones que hablan de poder estar relacionado entre este contenido, este sujeto y la planificación. Vale, vale. También la secuenciación, ¿sí? De lo que se quiere dar, eso es muy importante. A veces la cantidad de golpe abruma y ahí ya no tenemos ni motivación ni atención. Hay ¿Sí? negación. Y a veces con la negación es difícil lidiar. Que sí. Tal Eh, cual, ¿sí? Entonces seguimos trabajando con, ahora se sumó atención, ¿sí? Motivación de atención. Ay, ¿cómo capto? ¿De qué manera lo hago? ¿Cómo hago para que me presten atención? Y esto a nivel general también es algo que se trabaja continuo y constantemente. Lo que tenemos aquí puntualmente que a veces puede ser que estén motivados y presten atención, pero tenemos factores externos también que hacen que no la pueda sostener o seguir esta atención continua, constante, a través de los ruidos, de los gritos, de los murmullos. También vamos a tener en cuenta acá lo sensorial, o sea, todo lo perceptivo sensorial del sujeto en particular. Hay algunos que esto influye de manera significativa, hay otros que es media y hay otros, la verdad, que es complejo. Entonces van a utilizar diferentes recursos.
Pero lo importante de acá es buscar las estrategias, de qué manera, de qué forma. Si le gustan, no sé, sus intereses, vamos por los intereses. A ver, los dinosaurios. Utilizamos el recurso de apoyo visual de dinosaurios para las sumas o para el problema. O sea, dos dinosaurios, uno quedó por el camino y tenían que llevar a una selva. ¿Qué pasó? Vamos buscando la creatividad que se puede transformar en cualquiera una de las materias, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, esa motivación, ese, no sé, animal, ese planeta, ese superhéroe, ese gusto en particular, trasladarlo y tratar de captar esta atención. A veces si lo trabajamos meramente desde el contenido, sabemos que todos fallamos, ¿sí? Porque captar la atención hoy en día de los estudiantes y a la vez primero motivo y luego sostengo la atención es complejo. Entonces implica repensar esto que tengo planificado con un inicio, un desarrollo, un final y a veces hay evaluación o coevaluación, ¿cómo lo voy a implementar? Y aquí nos invita más todavía a repensar cómo hago con un estudiante con TEA. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Sí, me hiciste acordar, ¿no? Que ahora están de moda unos como superhéroes, que son un palo, un capuchino, un mono, un cocodrilo, ¿no? Que tienen nombres súper difíciles. Y el otro día estaba en una escuela y decía, bueno, deja esa pavada. Yo decía, bueno, tiene todas las letras y ese nombre, todas las que no le salen, ¿no? ¿Por qué no lo tomamos? No fomentar lo que ese dibujito fomenta, ¿no? Que es un poco por ahí más Claro. agresivo, pero sí de la característica del personaje, las palabras, todas esas son formas de entrar con la motivación. Y a partir de eso, o sea, modificar el puente hacia el contenido. Entonces, y pensarlo, ¿no? Bueno, para buscar esta palabra, con qué rima, cuestiones que son suficientes para empezar a trabajar y están relacionadas a lo que ellos traen, ¿no? Que traen estas cuestiones. Bien, bueno, esto Eli lo acaba de expresar bien, que estamos frente a sujetos que les cuesta, creo que a todos nos cuesta, ¿no? Como correr de esos estímulos no relevantes, digamos, que me están como interfiriendo en lo que tengo que hacer, pero bueno, suele pasar que las personas con espectro autista, estos estímulos juegan en forma negativa, no es que me distraigo con lo que está pasando afuera, sino que eso me genera como ansiedad, no lo quiero escuchar, quiero que desaparezca, entonces ahí interfiere. Pensar en entornos los más posibles tranquilos y si no anticipar. Recordad que cuando toca la campana el ruido se eleva. ¿Sí? Cuestiones que ayuden a bajar esos niveles. Presentar orden en sus escritorios. ¿Sí? Yo sé que los padres quieren llevar un montón de cosas, que para algunas cosas es súper hermoso tener una carpeta y una cartuchera divina, pero a veces con un lápiz, un borrador y el cuaderno es suficiente, ¿no? Entonces, de a poco, después agrego 2 lápices. Entonces, mantengo un orden, tengo pocos elementos en la mesa, ¿sí? Estas cuestiones que son básicas del día a día, ¿no? Que tienen la botella de agua, que tienen las cosas para la merienda, que los que le dejan llevar juguete tienen el juguetito, todo arriba del escritorio. Entonces, eso también hace difícil mantener la atención. Porque tengo tanto, me tengo que mover, se me cae, ¿no? O sea, pierdo atención. Entonces, mantener entornos organizados, con estas cuestiones posibles de poder anticipar, estas cuestiones de cuando alguien quiere contar, ¿no? Por ejemplo, las historias, y sí levantan la mano, bueno, vamos a poner tiempo, ¿sí? Suenan las campanas y ya terminaste. Entonces, no te enojes, pero le va a tocar a otro, ¿no? Porque estas cuestiones que son externas ayudan a algunos sujetos, ¿sí? A esperar su momento, a saber que cuando toca la campana o el ruido o algo le toca a otro. ¿Sí? No, a veces no solo es suficiente levantar la mano, porque ya levanté la mano, no me dijiste, ya está, listo, puedo hacer otra cosa. Sí, estas cuestiones. Bueno, y algo que sucede en las instituciones, que sabemos que es difícil, pero cuanto más anticipación hay es mejor, entonces hay un evento. Bueno, anoche nos pusimos de acuerdo, bueno, se avisa a la familia a la noche. ¿Sí? Se avisa de que va a haber un evento con tales características, si se puede, se manda foto de lo que va a hacer. Estas cuestiones evitan los sobresaltos, ¿sí?
evitan llegar y que esté todo modificado. Entonces era jornada de lectura y habían cambiado todo el lugar. Y bueno, nos llaman, pero bueno, alguien anticipó, alguien le contó, alguien nos dijo, nosotros podemos anticipar. Quizás la reacción es buena o no, ¿sí? Pero con una anticipación estamos preparando al sujeto, ¿sí? Y estas cuestiones que venimos nombrando siguen reapareciendo, ¿no? Rutinas, ¿sí? Pictogramas, identificaciones visuales que nos permitan orientarse, que permitan estar siempre en el mismo lugar para no tener que gastar energía en encontrar en otro lado, ¿sí? Y eso puede generar una crisis, ¿sí? Cambian las aulas, por ejemplo. Hoy nos vamos todos al aula de cuarto porque cuarto no vino. Y tenemos un sujeto que llora toda la mañana. Estas cuestiones son las que pedimos que se anticipen, de que se eviten los sobresaltos. Y se denominan percepciones sensoriales, ¿sí? Que esto es lo mismo, digamos, que venimos desarrollando, que puede ser base de distractor, ¿sí? De ansiedad, de generar crisis, ¿sí? Es probable que suceda que algo de esto genere tanto desagrado o disconformidad o algo que genera que no pueden controlar. No es lo mismo que digas, bueno, ya me voy a concentrar, el ruido del ventilador, ya me voy a concentrar. Bueno, no sucede, ¿sí? Entonces está relacionado a cuestiones olfativas, ¿sí? Que puede ser el olor a cigarrillo de alguien, el olor a comida que se genera en los pasillos cuando se son escuelas que tienen comedor, algún perfume nuevo del docente. ¿Sí? Las personas que tenemos como más percepción, que ya no me conocen, enseguida detecto, bueno, tú tenés perfume nuevo, hay un color que no puedo, ¿no? Estas cuestiones que es ir conociendo, decir, bueno, si esto es así, yo sé que a alguien le molesta el olor a cigarrillo en la vida social, ¿no? Si ya sabemos que vamos a la casa de tal y no le gusta el olor a cigarrillo, nos ponemos perfume. O no fumamos antes de entrar. De esto se trata, ¿no? Poder traducir esto dentro de cada una de las aulas para abandonar o minorizar ciertas cuestiones diarias que generan o impactan o encienden, ¿sí? Porque a veces decimos, bueno, no sabemos qué le pasó. Y eso después desencadena un mal día. Es difícil, ¿no? A veces no sabemos. Sí, podremos tener estas sugerencias, sí, pero a veces no sabemos qué fue puntualmente. Entonces, considerar estas percepciones sensoriales. ¿Qué fue? Hacer un estudio previo para que no vuelva a suceder lo mismo de la misma manera también va a ser un proceso continuo y constante, encontrar ese detonador. Pero cada uno responde de manera singular y diferente. A veces escribir en el pizarrón el sonido o cuando se hace ese chillido, ahora en algunas escuelas no, pero en otras sí la tiza o el fibrón, de qué manera, o cuando están comiendo los compañeros la galletita o llevan algo, papas fritas, lo que fuese, ese paquete abriendo. Hay muchas cuestiones, pero tiene que ver con la singularidad de ese sujeto en particular, de este estudiante en particular. ¿Dónde está esta debilidad en lo sensorial? Y una vez que la conozcamos, ahí sí, tratar de a ver, generar un espacio donde, bueno, vas a comer tus papas fritas, pero en el recreo, o sea, en el aula abrila afuera y venía adentro. Ir buscando estas cuestiones, o la tiza, cuando escribimos con el pizarrón más antiguo, de qué manera que lo haga, el chillido este que ay, a todos nos molesta, pero a ellos con más razón. Entonces, los golpes fuertes, golpear los bancos, correr la silla, cuando mueven la silla y hace ese rechinido en el piso también como provoca, pero va a depender la singularidad de cada uno. Entonces, ir teniendo en cuenta, analizando de qué manera podemos hacer estas aulas más inclusivas. Hay memes recorriendo o hay por ahí spots donde ponen, bueno, cuando era el rechinar de la silla, pusieron todo pelotitas de tenis debajo, ¿sí? Bueno, pero todos no tenemos los recursos. Bueno, pero a veces sí, entonces ir buscando y eso ayudaba a todos los estudiantes, no solo al estudiante con autismo. Entonces ir buscando la manera, la posibilidad de que estas aulas a nivel sensorial y perceptivo también sean un poco más inclusivas. Sabemos que cuesta muchísimo, lo sabemos, ¿sí? Conocemos las realidades, pero es de a poco ir tomando conciencia que los ruidos a todos molestan, algunos en menor o mayor medida, y lo sensorial sí va a depender
más que nada lo olfativo, todo, hay algunos que tienen demasiado hiper o hipo, depende de qué, su olfato, su manera, todo lo que sea auditivo, visual. Entonces es tan complejo ir atendiendo a esta singularidad, ir observando, ir haciendo un registro, tomando nota de los detonantes, ayuda a que después uno pueda intervenir de otra manera más adecuada, que no fue así la primera vez, porque es un proceso de aprendizaje para todos también. Y esto me hace pensar, ¿no? Digamos, de que a veces circula la información. ¿Contamos que tiene estas características nuestro estudiante? Bien, qué importante es que sí lo cuenten, ¿no? No declarando una etiqueta como se establece, sino, bueno, él necesita, ¿sí?, que los ruidos estén minimizados. Entonces, el que se tiene que correr de la silla, vamos a intentar levantarla, no arrastrarla, ¿sí? Estas cuestiones favorecen, porque saber, conocer va a hacer que todos, o la mayoría, porque va a pasar, ¿no?, que alguno arrastre la silla, o que está escribiendo en el pizarrón y bien, va a pasar, pero bueno, o sea, que todos conozcamos, vamos a poder ayudar a minimizar el ruido, ayudar a que si sonó la tiza le podamos dar la mano, ¿sí? Si es un sujeto que le damos la mano sí funciona, ¿no?, que baja, todas estas cuestiones, entonces la respuesta es que sí hay que contar, ¿sí? De que sí tenemos que hacer un entorno amigable, no describiéndolo para dejarlo afuera, sino al revés, ¿no? Lo que estamos pidiendo ahora. ¿Qué cosas podemos hacer entre todos para mejorar? Y es probable que eso mejore para todos, ¿sí? Que mejore para todos. Y es gracioso porque a veces hay ideas o ocurrencias en las aulas que a nosotros no se nos ocurriría jamás, ¿no? Pero funcionan, y vos decís, pero funciona para esa aula, y es buenísimo. Entonces los docentes también se tienen que dar la libertad de decir, bueno, a mí se me ocurría hacer esto, ¿no? En el jardín los susurradores, cuando se usan para bajar los niveles elevados de la voz, son geniales, ¿no? Pero como un recurso necesario para ciertos momentos. Y los ven y funciona para todos. Entonces, es gracioso porque decís, bueno, no se me ha ocurrido, pero es hermoso ver que ciertas acciones sí mejoran la calidad de vida de ese sujeto dentro del aula. Sí. Bueno, y acá seguimos, ¿sí? Poniendo el énfasis en todos estos apoyos también y en todo lo que puede haber de lo sensorial, ¿sí? Cómo se pueden presentar, todo lo que fuimos nombrando anteriormente, bueno, reflejados aquí en esta imagen, lo que contaba de los olores, del perfume, la intensidad, los sonidos. Va a tener en cuenta el contexto singular, ¿sí? Estos son a nivel general, pero después contexto singular, aula particular, institución educativa particular y sujeto, su individualidad, su manera de percibir, su manera de sentir. Entonces implica mucho trabajar esto, conocer un poco más. Tengo el diagnóstico, bien, perfecto. El diagnóstico no lo define, sino me da información a nivel general, pero ahora tengo que conocerlo de manera singular. ¿Dónde está esta debilidad? ¿Es en lo sensorial? ¿Es en esto, en el olfato, en lo auditivo? ¿Son estas cuestiones de ruido, de movimiento, de ubicación? Todo esto es un análisis que el docente sabemos que es mucho trabajo, ¿sí? Sabemos que es mucho trabajo, pero que es necesario ir teniendo este reconocimiento para después intervenir de la manera adecuada. Por lo menos pensarlo de esa manera, ¿sí? Con los recursos y estrategias que cada uno de ustedes cuentan, que sabemos que es complejo también, pero a veces cosas sencillas, o como decía, que ni imaginamos y las implementan y da resultado. Entonces también darse esa oportunidad de creatividad, lo implemento, veo si resulta, o sea, mal no va a ser, es una estrategia. Intento, no funciona, lo saco, lo quito, lo mejoro, pero es intentar y ir aprendiendo sobre la marcha también que funciona y que no. Sí, a esto también agregar, ¿no?, que nosotros no hicimos énfasis, ¿no? Pero en lugares con mucha luz o luces que se mueven, ¿sí?, genera esto. Y a veces nos pasa que están súper abrigados y tienen calor, pero bueno, no expresan que tienen calor. Entonces, también, ¿no?, trabajar esto de sacarse la campera, o al revés, ¿sí?, vienen en remera porque no les gusta el uso, pero ya hace mucho frío. Todas estas cuestiones que son como detalles, pero pueden desencadenar aquellas cuestiones que impidan el desarrollo de la jornada.
Entonces, hay que tener como, sí, eso, me hace acordar de estas cuestiones que te dicen, bueno, vamos a anotar, por ejemplo, las dietas, ¿qué comiste y a qué hora? Bueno, cuestiones así tenemos que hacer a veces para poder identificar. Pero una vez que lo identificamos, es un beneficio diferencial. Bien. Bueno, y continuamos con todo lo que es percepción, ¿sí? En relación a lo que venimos trabajando en las funciones ejecutivas y demás que tener en cuenta, por qué es importante, por qué deben estar presentes las estrategias, de qué manera trabajar, de qué manera brindo la información, el estilo de aprendizaje y su procesamiento, cómo procesa la información, cómo percibe lo que intento transmitir, de qué manera lo va integrando o no a esta instancia de enseñanza-aprendizaje, porque es importante la identificación, el explorar, el tener conciencia a través de este apoyo, ya sea visual, oral o gestual. Entonces voy a hacer un recorrido de todo lo que implica la singularidad de este sujeto para transmitir este contenido. Hablamos de motivación, de atención y de percepción. Entonces es necesario esta revisión de qué manera percibe mejor, de qué manera recibe mejor la información, qué recursos sí me sirvieron y qué recursos no. Cuando le hablo directamente desde la oralidad, ¿recibe tal cual la información o es a medias? ¿Cómo la procesa? ¿Cómo decodifica también todas estas palabras en este tiempo prolongado o mínimo que estoy dando la consigna durante la clase? ¿Sostuvo la atención? ¿Me estuvo mirando? ¿Prestó atención a los gestos que hice? Sí prestó atención, pero no registró. También tenemos eso. Sí prestó atención, pero no pudo seguir el hilo de lo verbal, porque fuiste demasiado rápido, o a veces demasiado lento y secuenciado, que hace que su procesamiento entre en crisis, entre decodificar, entender, comprender y hacerlo, ponerlo en práctica, lo que se le está pidiendo. Entonces son muchas cuestiones a tener en cuenta de qué manera, cómo lo voy a transmitir, qué metodologías voy a utilizar. Y aquí vamos a traer nuevamente de qué manera procesa mejor la información, con qué apoyos, con qué recursos, de qué me tengo que valer para transmitir este contenido o para enseñar esta actividad en particular. Y también tener en cuenta que por ahí tienen mayor desempeño en el área matemática, que no condice con el área de lengua, o al revés, o tiene mayor desempeño en un área que es de las ciencias sociales o naturales y otro desempeño en las otras áreas. Y esto es, ¿no? Poder determinar de que hay cuestiones que le son como más atractivas y que ciertos detalles le dan más información que otras áreas. Entonces eso también, ¿no? Tenerlo en consideración no significa que en todas las áreas va a necesitar lo mismo, pero en la área que tiene mejor desempeño, identificar cuáles son aquellas cosas que le dan facilidad para resolver. Entonces, estas cuestiones hablan de que sí, no hablas tú de una percepción centrada en detalles, que es para todo, ¿no? Vamos a centrar en qué detalle es el que hace la diferencia. Y a veces sucede, ¿no? A mí me pasa un montón en consultoría, que pasa lo mismo, que digo, bueno, yo vamos a ordenar las letras así, y las terminan ordenando así. Y es el mismo orden de letras, pero bueno, ahí es donde uno rompe estructuras, ¿no? ¿Cuál era mi intención? Bueno, vamos a sonar y nombrar las letras con su grafema, su fonema. Bueno, es lo mismo. Y no puse una traba, no, pero vamos a poner así. Y esos son los detalles que hacen la diferencia. Sí. Así que nos invitamos también a identificar aquellos detalles que van a mejorar su práctica. Bien. Tenemos acá. Este es divertido. Oh, bueno, acá cuando hablamos de pensamiento, sí, está muy buenas las imágenes porque aquí nos vamos a detener también en cómo procesa, ¿sí? Este estudiante con TEA. No, no todo de la misma manera, ¿sí? De la misma forma, pero la información, cuando hablamos de este doble sentido, por lo general no lo tienen incorporado, ¿sí? Lo pueden tomar de una manera literal, o sea, tal cual lo que me dijiste, y no sé qué te voy a responder o te respondo directamente de manera abstracta lo que me estás diciendo. Entonces, ¿cómo procesan esto? O a veces no nos damos cuenta y en el aula utilizamos también estos recursos, ¿sí?
pero ¿y por qué me respondiste esto? Si yo te pedí tal cosa, o esa inferencia, es que no, su procesamiento, su manera, su forma, si no se trabajó, porque esto también se trabaja así, para que vayan aprendiendo a este doble sentido, a este chiste también, que a veces entre ellos dicen tal cosa, o lo que mostrabas hoy, Eve, del volumen, que decían a un estudiante en particular, baja el volumen, baja el volumen. Y pero si no tengo nada que tenga volumen, ¿qué volumen querés que baje? ¿Sí? Sí, o usamos a veces cuestiones o frases que culturalmente están establecidas, pero no llegan a comprender lo que se les pide o el chiste que se le está haciendo. Porque hay que hacer una perspectiva esto, ¿no? de qué significa la metáfora. Y en esta cuestión es donde el procesamiento se basa en lo que sí puedo entender porque es concreto y literal. Cuando vos me querés decir algo que quiere decir otra cosa, o sea, me decís algo que en su estructura gramatical quiere decir otra cosa, pierdo el sentido, porque entre que proceso esa información, alguien me explica lo que significa y puedo responder, ya pasó el tiempo de atención, ¿sí? Entró la frustración y el enojo, o todos se están riendo, entonces si todos se ríen es que hice algo mal, hice algo mal. Entonces estas cuestiones están relacionadas. Es verdad con lo del volumen. El ejemplo ese es como recurrente, bueno, la cantidad de volumen, ¿no? De ventas. Como las ventas se suben y se bajan como el volumen, sí. ¿Y dónde está? Si no habla, ¿no? Como que, bueno, explicar de otra forma concreta. Si hago el chiste, después me tomo el trabajo de explicarlo. Decir, bueno, o decir, yo uso esto, ¿no? Tengo un paciente que dice, estoy en Narnia, vivo en Narnia. Yo tuve que buscar y entender, ¿no? Que estaba relacionada a la película, que era como que te vas a otro lugar, ¿no? Él empezó a usar ese modismo porque es el que entendió. O también pasó que alguien se enojó, un paciente se enojó porque le dijeron loco, ¿no? Pero loco era porque le estaban diciendo chistoso, porque lo que estaba haciendo era gracioso y divertido, ¿no? Y se enoja. Hasta trabajar el significado, bueno, después ir a pedir perdón, porque una vez que sí entendió que no era algo agresivo, sino era una forma cultural que usamos para decir a alguien que es divertido, esto se enseña, ¿sí? Para nuestros estudiantes, esto se enseña. Y estos son los ejemplos. Bueno, vivir en las nubes. Nadie vive en las nubes. ¿Cómo hizo para llegar a las nubes, no? Estas patas para arriba en una casa porque está desordenada. ¿Qué significa esto? Poner los pies sobre la tierra, si ya estoy parado. ¿Qué? ¿No? Estas cuestiones. O salir volando. Dale, que tenemos que salir volando. ¿No? No pueden percibir, detachar estos ejemplos, a veces desde lo gestual tampoco. Entonces, decimos lo que es. Apúrate, hace las cosas rápido, porque llegamos tarde. Eso hace la diferencia. Es importante reconocer y saberlo. Bien, y la memoria. Esta es una función ejecutiva que me parece que tiene como la mejor mirada, ¿no? Dentro de la perspectiva de los estudiantes con trastorno del espectro autista, donde se siente que es un valor agregado importante, ¿no? Reconocen y se acuerdan un montón de cosas que nadie recuerda, ¿no? O que poca gente lo conoce. Y esto nos habla que tienen una habilidad para recordar, y no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Y que tiene que ser como el recurso para justamente estas cuestiones que hablamos de aprendizajes. ¿Sí? Yo siempre que me encuentro con alguien digo, yo aprendo ahora de videojuegos y de diseñadores de videojuegos de Sonic, ¿no? Porque su interés particular es de Sonic, ¿no? Y entonces aprendo, pero bueno, vamos mediando. Y él se acuerda las fechas, ¿no? Cuántos años tiene cada uno de los diseñadores, nombres súper difíciles, pero aprendemos todo, porque yo tuve que aprender sobre Japón, dónde queda, cuánta distancia hay, cuáles son los climas. Todas estas cuestiones que decís, bueno, son aprendizajes, quizás restringidos, que los va a seguir recordando, ¿no? Estas cuestiones de la memoria que sí están presentes. Lo que sí puede estar un poco más
presente para trabajar y requiera más ayuda es la memoria de trabajo. ¿Sí? La memoria de trabajo, que es esta capacidad que tenemos para manejar el contenido en este momento y de resolver una cierta situación. En esa podemos presentar alguna dificultad porque justamente está atravesado por el aroma que me perturba, ¿sí? Por la cantidad de ruido, por mi material desorganizado, porque en este momento no sé qué tengo que hacer, no encuentro mi agenda, nos vamos de un lugar al otro, ¿sí? Entonces la memoria de trabajo puede ser la que presente mayores dificultades por estas cuestiones que necesitan de apoyos para mantener la atención, para seguir la secuencia, para establecer un orden y una planificación. Así que me parece que la memoria nos juega a favor, pero no significa que no vamos a trabajarla porque está bien, ¿sí? O porque socialmente escuchamos que es una habilidad desarrollada positivamente. Y ahora tenemos destrezas motoras. Qué desafío este, ¿eh? Tal cual, sí. Lo que implica la tarea de motricidad fina, motricidad gruesa, la grafía, los trazos, la pinza, el tomar. Cada uno tiene su singularidad, pero es algo que vamos notando, ¿sí? Aquí también están puestas en práctica todo lo que implica las funciones ejecutivas: planificar, organizar, secuenciar, la flexibilidad cognitiva, poner en práctica todas estas habilidades también en lo motor. Tenemos estudiantes que cuando escriben mucho se agobian, todo esto tengo que escribir, o escriben con una grafía poco legible, están sus trazos, hay que descifrar, se trabaja mucho esto, de qué forma, de qué manera. En geometría le encanta la matemática, pero cuando hay que hacer todo lo que sea grafía, en geometría es donde entran en crisis por la regla que sale torcida, el semicírculo que se mueve, y todas estas cuestiones que se van dando también, implicando la coordinación visomotora, sostener esta atención y la puesta en práctica cuando utilizamos todo lo que son los mecanismos motores también, y no solo en lo pedagógico, sino a veces también en todo lo que sea ejercicios. Tomar la pelota cuando te tiran, tirarla, encestar en el aro de básquet, hacer un gol. Hablamos de motricidad fina y gruesa, gruesa cuando hablamos, por ejemplo, de tirar con la pierna derecha. Hacemos un ejercicio, pateamos la pelota con la pierna izquierda. ¿Dónde está la derecha? ¿Dónde está la izquierda? Empecemos por ahí primero, así que empieza una crisis existencial para algunos, no para todos, ¿sí? Luego, nuevamente, hay algunos que tienen súper incorporado derecha-izquierda y lo manejan perfecto. Y después también cómo lo van incorporando todo lo que implica el proceso de aprendizaje, estas conductas que se tienen que trabajar, que tienen que poner en práctica, la organización, el tomar copia y sostener la atención desde el pizarrón, procesar, luego bajar y hacer la escritura, de qué manera, de qué forma, cuando son muy complicadas, qué pasa cuando no quieren escribir, porque también sucede eso, ¿no? Escribió mucho, es demasiado, es muy grande la letra, es la misma que la señora usó, pero hoy estaba muy grande. Entonces, todas estas cuestiones también cómo las vamos trabajando, de qué manera y de qué forma, ¿sí? Qué actividades o qué recursos se pueden usar. Por ejemplo, si es en el pizarrón, utilizamos imprenta mayúscula. Hay algunos docentes que optan por dividir. A veces cuando se divide crea confusión también. Entonces, ir buscando cuáles son las estrategias que resultan o no. Cuando trabajamos alfabetización inicial, estas letras móviles, estos recursos, lo visual, lo auditivo y lo perceptivo sensorial también. O sea, ir haciendo una asociación considerando qué metodologías y qué estrategias son adecuadas para este sujeto en particular. A veces en general dan resultado para todo el aula cuando hablamos de primero o segundo grado, pero luego más adelante se va teniendo en cuenta esta singularidad marcada entre sus desafíos y estas fortalezas más evidenciadas. Pero en los primeros años son algunas actividades que podemos utilizar en todo el aula, siempre atendiendo la singularidad del sujeto. Hay veces que no, que está pensada como inclusivo para todos, pero hay que poner un poco más de foco en este estudiante en particular. Pero de que lo vemos continuo y constantemente. Secundaria, la grafía, no le entiendo lo que dice, ¿cómo le corrijo? ¿Qué métodos utilizamos? ¿Qué estrategias? Si tenemos un recurso tecnológico, la computadora, el celular como un recurso pedagógico didáctico para el aula,
ir buscando la manera y la forma. Y no hablamos acá de grafía también solo con estudiantes con TEA, ¿sí? Hoy vemos en todos los niveles que tenemos enormes desafíos. Entonces estas cuestiones a veces de manera general implementada con lo que respecta a las grafías, a hacer ejercicios. Hay algunas instituciones particularmente que utilizan estos cuadernos de caligrafía o actividades de caligrafía extra sumadas a las tareas escolares. Van buscando la manera y la forma. Hay veces que resultan, hay veces que no, y hay veces que esto también se vuelve frustrante, porque depende de la manera en cómo se implementa. Eso también, un dato a tener en cuenta, cómo y de qué forma implemento esta actividad. Sí, y no poner en tela como de juicio o prejuicio si uso una caligrafía o no. La realidad es que se tienen que enseñar todas, ¿sí? Porque el sujeto, si encuentra una caligrafía distinta, la tiene que poder leer. Ahora, lo que sí podemos es evitar que use cierta caligrafía, ¿sí? Por ejemplo, si se entiende la imprenta minúscula, que use imprenta minúscula. Pero no dejar de enseñarle la cursiva. Porque cuando escribe cursiva no se entiende, porque cuando tenga que leer cursiva, no va a poder leer cursiva, ¿sí? Porque el trazo es distinto, porque la letra es distinta, porque la unión es distinta, porque en el lugar del renglón donde está es distinta. Entonces, es este apoyo dejarlo que utilice imprenta minúscula para producciones propias y para la copia, pero no dejar de enseñar que esa letra existe y que se lee de esta manera. Que eso también nos pasa. Por esta necesidad o estos apoyos o estas cuestiones que decimos, bueno, sí, vamos a darle una pizarra móvil para tal cosa, después no se enseña la cursiva y en algunos profesores, por ejemplo en secundaria, escriben en cursiva porque es más rápido escribir en cursiva y el sujeto no puede entender qué dice, no puede decodificar, ¿no? Y requiere de otro apoyo más. Entonces, enseñar para que lo pueda leer y sí dar la posibilidad de que se pueda usar de distintas maneras. Y también evitar decir, bueno, si usa el celular, puede escribir, ¿no? Alto, ¿sí? Si bien son habilidades parecidas, desarrolladas a las destrezas motoras, no se ocupan ni los mismos músculos, ni la misma forma de los dedos, ni el mismo tipo de prensión, ni la misma coordinación oculomanual. Entonces, ¿sí puede con esto? Bueno, con esto todavía no. Y hay que buscar maneras, ¿sí? Acá hay un ejemplo chiquitito de algo que usamos nosotras, que es una pizarra móvil, ¿sí? Una pizarra móvil que se borra, son económicas también, ¿no? Donde trabajamos la motricidad, el tamaño, ¿sí? Porque también sucede esto que dice Eri, es verdad, en el pizarrón está así de grande y ¿por qué yo no lo tengo que hacer chiquito en mi cuaderno? Si está así en el pizarrón, ¿no? Entonces estas cuestiones de poner, pasar, traspasar, poner en el espacio, delimitar, ¿sí? Si vos seguís escribiendo para arriba no se escribe nada. Estas cuestiones de ver qué recurso podemos utilizar o cómo empezar desde edades tempranas, ¿sí? Por eso este curso abarca tanto, porque de las edades tempranas, como facilitadores están los gráficos, los dibujos, ¿sí? El acercamiento, para después ir pasando a otros contextos, ¿sí? A otro tamaño de cuaderno, a otro tamaño de renglón, ¿sí? Que se va a ir modificando a lo largo también de la trayectoria educativa. Bueno, y también hablamos, ¿no? Y volvemos como a hacer énfasis en esto porque creemos que es importante. O sea, nos damos cuenta que no lo volveríamos a decir, pero sí, porque esta autorregulación que nombramos, esta a veces dificultad para expresar lo que siento, lo que me molesta, lo que me está haciendo enojar, es necesario poder identificarlos para generar, ¿cierto? Sistema un poco más eficaz y exitoso. Porque no vamos a tener una clave, como decíamos antes, la última plaga de la vez pasada, una fórmula exitosa. Pero sí estar predispuestos a identificar eso, a poder percibirlo, para evitar que eso suceda. Y a veces, hasta que no hablamos con alguien, no nos damos cuenta. Entonces también los espacios comunicativos son importantes. A ver, ¿por qué siempre se enoja? ¿Cuál es el problema? A ver, ¿qué es lo que siempre desencadena esto? Vamos a anotar todo lo que pasó. Y esto no lo hacemos mañana, y esto no lo hacemos mañana, y esto no lo hacemos hasta que podemos identificar, en un mes quizás. ¿Sí? Por eso también no hay fórmulas secretas, no hay recetas mágicas. ¿Sí? Llega a los casos y no, es un aprendizaje constante, ¿verdad, Eve?
Y aquí también sí es importante la comunicación entre colegas, que dato para tener en cuenta. Por ejemplo, en el nivel secundario, varias materias, varios profesores. Vos sabés que cuando yo le doy la nota, antes que termine la hora, entra en un estado de crisis. Así que no se puede controlar, no se puede autorregular. Entonces, estuve observando, opté, se la doy cuando finaliza la hora, un minuto antes, entonces después se retiran sus compañeros, quedo con él o con ella, dándole la devolución y la toma desde otra manera, desde otra forma. Entonces, su autorregulación para esa no buena nota, porque también afecta a muchos, son muy exigentes, ¿sí? Con ellos mismos en las calificaciones, en los resultados, en las notas, en cómo los profes le dan la devolución. Entonces van buscando las estrategias y estas buenas y positivas también se las pueden ir pasando. O en educación física, antes de darle la orden para la actividad, vamos a hablar de un nivel primario, mostrarle los apoyos. Entonces ya tiene la secuenciación que sabe que fulanito le va a sacar la pelota porque es su turno, su tiempo. No es que es parte de él y él solo va a usar la pelota. Como ir poniendo en práctica también cómo trabajar estas emociones, ¿sí? Y ponerlas en equilibrio. No siempre se puede, ¿sí? Tenemos estos desajustes, pero es importante. Todos somos seres emocionales, ¿sí? Esa carga está con nosotros continua y constantemente. En el caso de ellos es que le cuesta poner en palabras o en acciones, si no son impulsivos y su control inhibitorio es abrupto, ¿sí? No tiene ese pensamiento, no, si voy y le saco la pelota, puede ser que se enoje, no, voy y le saco la pelota directamente. O me enojo con la profe porque me dijo tal nota, me saqué un 5 y yo quería un 7. Todos estos procesos también se van trabajando de manera comunicativa, con docentes, con los profesores, intercambiando qué resulta y qué no. Por eso la comunicación es muy importante. Aquí volvemos otra vez a como trabajamos en las clases anteriores, el trabajo interdisciplinario, el trabajo interinstitucional. Preguntar a los profesionales externos también si surge esto, cómo, de qué manera intervengo. Por eso es muy importante la comunicación continua y constante. Sí, por ejemplo, un caso cortito, ¿no? Un niño lloraba todas las clases de música, ¿no? Porque el profesor tenía barba. Cuando nos dimos cuenta que el profesor era porque tenía barba el profesor, le dijimos al profe que le preguntara al niño si le gustaba cantar, ¿no? Que se acerque. El niño tenía un canal de YouTube con 3, 4 canciones que cantaba. Y ahí establecieron el contacto y este vínculo, ¿no? Estas cuestiones de decir, bueno, a ver, le muestra la barra. No vamos a sacarle la barra al profesor todavía. Si es necesario. Pero esta cuestión de que la cercanía, de poder identificar que también le gustaba cantar, ¿no? Entonces, eso hizo que algunas cuestiones se modificaran, pero bueno, fue trabajar con el profe de música, identificar todas las veces estando en la clase de música hasta que podemos ver qué sucede. Y claro, cuando el profe se acercaba preguntando si entendían lo que decía la barba, ¿no? Estas cuestiones tan simples, digamos, de decir, pero nos llevó un montón de tiempo. Y después buscar la forma de compensar, ¿no? Que viene de información de afuera. Nosotros no sabemos que él tenía un canal personal que no podíamos, o sea, no tenía acceso a nadie más que su familia para poder ver ese video que cantaba. Entonces, estas cuestiones son las que hablamos de la comunicación y de esa contemplación para algo complementario. Bien, así que vamos a empezar con esta segunda parte. En este momento vamos a respirar un poco, ¿sí? Porque se viene la parte, claro, un poco más cargada, ¿sí? Que viene con conceptos importantes para anotar, para tener en cuenta, porque van a ser fundamentales, pilares para el desarrollo de lo que nosotros denominamos un plan pedagógico individual. ¿Sí? Un plan personalizado, se quiere decir, atendiendo a aquellas cuestiones particulares, aquellos requisitos y apoyos necesarios relacionados a los mismos contenidos establecidos en el año, área que ese sujeto se encuentra dentro del ámbito educativo. Este es un papel, si quieren decir, o digital, pero necesario, que se deja en los legajos de los estudiantes, que no se guarda en un cajón, sino que tiene que ser vuelto a tener en cuenta, reformulado, con un seguimiento específico, con cuestiones que permitan ir identificando que aquello que está en ese papel o digital está dentro de la ayuda para nuestro estudiante.
las normativas lo avalan, ¿sí? Como un requisito necesario para acompañar las trayectorias educativas. Sabemos que hay varias líneas que dicen que no, que sí, pero en este momento son papeles guías, ¿sí? No como algo estructurado que tenemos que hacer para presentarle a alguien, sino una guía, ¿sí? Un puente para, que tiene que estar presente en cada una de las planificaciones. Tal cual, y que tiene que ser abierto, flexible, que tiene que ser trabajado de manera conjunta, tanto la institución, los profesionales y la familia, es fundamental también para tener en cuenta. No sirve de nada del trabajo en la institución, ¿no? Desde las terapias que brinda o los apoyos que va, si después luego en la familia estas sugerencias o estas estrategias o estructuras para organizar este proceso de aprendizaje no se llevan a cabo de manera diaria. Eso es importante también reforzar. Y cuando hablamos de inclusión educativa, tener esta inclusión educativa para todos los estudiantes, ¿sí? Pensar de qué manera, qué voy a poner en práctica, cuáles son las acciones, qué contexto es el más favorable dependiendo del área o no, de qué manera voy a implementar este contenido. La teoría 100%, voy a utilizar un video, voy a utilizar un recurso. ¿Qué objetivos tengo? ¿Desde dónde parto? ¿Hacia dónde quiero llegar? Y todo lo que va a implicar los desafíos que se van a encontrar y van a estar presentes. El abordaje psicopedagógico, cuando hablamos, requiere un desafío continuo y constante. Es repensar, revisar, reflexionar. Ya lo tenía organizado, porque cuando planificamos es así, hacemos las estructuras, ¿verdad?, de este contenido, con esta secuencia y demás. Pero a veces tenemos que reflexionar y decir, bueno, el contenido está, pero la manera en que lo quiero bajar no es la adecuada. Entonces repienso y reflexiono de qué forma y de qué manera. Y cuando hablamos de inclusión educativa, volvemos a poner énfasis en esto. Inclusión educativa es donde todos los estudiantes se sientan observados y tengan una participación activa en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Necesitamos estudiantes activos, que haya un ida y vuelta, no la pasividad, porque ahí tampoco tenemos ni la atención, ni la motivación, ni la percepción, ni un contenido significativo, ¿sí? Hubo épocas en las que atravesamos este estudiante pasivo, hoy en día no, tenemos un estudiante activo, donde si no está activo nosotros tenemos la obligación de activar este deseo por aprender, pero ¿para qué me sirve? Estas cuestiones también lo vemos a veces en fórmulas químicas o en ejercicios matemáticos. ¿Para qué me sirve, no sé, una raíz cuadrada si me voy a comprar verduras? ¿Viste? Te dicen, bueno, para la verdura no, pero si querés, tenés un terreno, tenés una casa, tenés un lugar, buscarle también esa significancia a ese contenido para la vida diaria, que quizás por ahí todavía es algo que nos queda pendiente. ¿Cómo articulamos estos contenidos para que sean significativos para estos niños adolescentes que tenemos hoy en día a la realidad que ellos viven? Entonces cuestionan, sí critican también, a veces hacen críticas constructivas o no tan constructivas, pero están un ida y vuelta continua y constante buscando esto. Entonces también nosotros, como adultos, como profesionales que estamos en este proceso de enseñar, que hoy en día mediamos, ¿sí? Este aprendizaje, ya no tenemos el 100% del conocimiento porque no es así, mediamos el aprendizaje y tratamos de utilizar las estrategias y las metodologías adecuadas. Pero es importante y pensar y reflexionar cómo lo voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer, y tener latente esta palabra tan importante, inclusión educativa. Sí, y también como desprendernos de que esas cuestiones que están relacionadas a la lástima, ¿sí? Porque puede ser que en algún momento realmente sintamos algo triste porque no para de llorar, ¿sí? O porque le ofrecemos algo y no encontramos la manera y se sigue frustrando. Pero no mirarlos de la perspectiva de la lástima, ¿sí? Ese es el modelo social de discapacidad que nos viene como a decir, bueno, a ver, ¿qué barreras vamos a sacar para que este sujeto tenga participación plena? Entonces, ir pensando que la inclusión educativa, ¿sí?, y el diseño de estas aulas, como dice Rebeca Nijovic, está pensado desde un sujeto activo, participativo, con sus propias particularidades, con sus propios estilos, que tiene que encontrar el lugar
dentro de ese entorno en el que se encuentra, que tiene que ser parte de ese entorno en el que se encuentra, brindando lo que sus habilidades y sus competencias le permitan, ¿sí? Para complementar. Este capítulo lo que viene a decir es que lo que uno aporta siempre va a ser beneficioso para otro. Y así, ¿no? Como este círculo de que alguno aporta algo, pero quizás no sirva para todos, pero sí para otro. Y de esto habla, ¿no? Que las enseñanzas van a estar diversificadas, ¿sí? Que los aprendizajes van a ser diversos, que es probable que nos propongamos esto y el objetivo se cumpla esto, ¿sí? Pero que pensando en esta particularidad a largo plazo, con la flexibilidad que esto requiere, tengamos una aula realmente inclusiva, ¿sí? Una aula realmente inclusiva que presente todos los desafíos que venimos desarrollando, pero que no nos haga perder de vista que nuestro objetivo es que estos sujetos tengan una trayectoria educativa de equidad, persistente, ¿sí? De calidad. Este capítulo está dentro del material que nosotros entregamos para que puedan tener acceso. Está el capítulo 1 y el capítulo 2 de Rebeca Mijovic, que lo que viene es como a complementar y a ejemplificar de una forma más resumida aquellas cuestiones que venimos desarrollando de la perspectiva de aulas inclusivas, de diseño de la enseñanza en aulas heterogéneas, ¿sí? De eso viene a hablar este capítulo, que nos viene como esta perspectiva, ¿no? De que quizás el currículum es este, pero no quiere decir que de esta forma este currículum se va a llevar a cabo, ¿sí? Y que la jerarquización de aquellos contenidos que aparezcan, también vamos a poder ser flexibles para ver de qué manera contextualizarlo y hacer que estos sujetos puedan empezar como a apropiarse de esos contenidos. Porque nos pasa, ¿sí? La realidad es tan diversa que podemos tener sujetos alfabetizados, oralizados, con una comprensión lectora elevada, que va a estar sobre el diseño curricular. Y por el contrario, podemos tener sujetos que no estén escolarizados, no estén alfabetizados, no escolarizados, perdón, alfabetizados, sí, que su comprensión requiera siempre apoyos significativos, ¿sí? Pero que esto sea un valor para el aula. Porque así, como va a ayudar a nuestro estudiante que tenga espectro autista, como no, ¿sí? De esto habla esta perspectiva de Rebeca Mijovic. Bueno, y entonces viene la parte más activa, ¿sí? Que venimos diciendo, saquen la lapicera, porque los contenidos que vienen ahora son primordiales para poder desarrollar una planificación. Una planificación no cualquiera. Una planificación que requiere de apoyos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿y ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? Son preguntas recurrentes, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sabes, Eli? ¿De dónde partimos? Bueno, las sugerencias se las vamos a dar, ¿sí? Sí. Partimos de la singularidad de este sujeto, ¿sí? De este estudiante. Es de la MAI cuando viene, es de la escuela especial, no, es nuestro estudiante, ¿sí? Partimos de asumir la responsabilidad, es nuestro estudiante y estamos trabajando de manera compartida, interdisciplinaria, interinstitucional con puede ser un CED, un centro de apoyo en inclusión, puede ser una escuela de educación especial, pero es el estudiante de la institución educativa donde asiste, ¿sí? Es el estudiante de esta seño, este profe, esta maestra jardinera que está frente al aula y se trabaja de manera conjunta. Es algo que todavía lo vemos presente. No vino la seño, la maestra de apoyo a la inclusión, que no venga, ¿sí? Porque la verdad que no sé qué recursos utilizar. Nivel primario, que se quede 2 horas nomás hoy, porque si vos después te retirás, se me hace muy difícil. Sabemos que es muy difícil, sí, sabemos, somos conscientes de eso, pero a veces hay que buscar una vuelta de rosca a esto que está tan instalado, es de este centro, es de la maestra de apoyo a la integración, es nuestro, y entre todos trabajamos, entre todos nos ponemos de acuerdo y pensamos por y para este sujeto que tenga realmente una inclusión educativa, porque si no estamos delegando
responsabilidades y no estamos asumiendo las responsabilidades. Es trabajar de manera conjunta por y para este estudiante, independientemente del contexto educativo en que se encuentre. Pero sí tenemos que poner la mirada que es nuestro estudiante de manera conjunta. Y no decir no estoy preparada, ¿sí? Porque es probable que tengas pocas estrategias o pocos recursos, pero lo que hay que hacer es prepararse. Lo que hay que hacer es generar espacios de información, de conocimiento para empezar a prepararse, ¿sí? Si empezamos de no, es más difícil, ¿sí? Hay que empezar, bueno, a ver, ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué sí tengo para hacer? ¿Sí? Y desde ahí es distinta la mirada y el recorrido. Tal cual, sí, poner énfasis en esto también, Eve, que decía, leer el legajo, ¿sí? Es algo que tenemos pendiente todos como instituciones y debemos reforzar y hoy en día ponerle más énfasis en eso, leer el legajo de ese estudiante, de cuando ingresa o si viene de otra institución o va ingresando a diferentes niveles, inicial, del primario al secundario, hacer esa revisión a ese legajo, perdón, y tener en cuenta los informes. Y si no hay informes, si no hay algún documento donde me brinde esa información, convocar a las familias y pedirlo, porque es importante tener un seguimiento y un conocimiento desde dónde viene, hacia dónde fue, qué institución, qué apoyos tiene, qué profesionales tuvo, qué terapias hoy en día, qué ya no tiene, qué sí. Entonces todos estos procesos de analizar y conocer en profundidad la trayectoria educativa de este estudiante y la trayectoria también de todo el acompañamiento que hasta hoy en día cuando llegan a nuestras instituciones trae consigo, es importante leerlo, analizarlo. No comprendo, pregunto. No entiendo, busco a la familia y si no, pido a la familia el permiso para comunicarme con este profesional que lo está tratando. Es importante nuevamente la comunicación. Tiene que estar presente, porque si no lo conozco y hay cosas puntuales que pueden detonar en una crisis compleja, me tengo que adelantar a eso, pero solo se puede adelantar si tengo un conocimiento previo. Si hay ya un informe donde me diga, mira, no les pongas a un acto de manera abrupta, o sea, si va a estar en el acto, bueno, que después del canto, el himno, no sé, Nacional Argentino, después de la cantata del Chaco. Voy buscando estrategias y metodologías, pero para eso tengo que tener un conocimiento y si no lo sé, si le pedís que exponga oralmente, no lo va a hacer porque tiene una inhibición, porque no se puede controlar, porque eso es un impulso, porque eso es una emoción. Entonces, conocer previamente ayuda muchísimo. Y esto pedir también a las familias o a los profesionales que intervienen. Por favor, necesitamos conocer sus desafíos. Nosotros utilizamos muchos estos términos, ¿sí? Desafíos y fortalezas. No vemos todo aquello complejo que no puede, sino más bien lo cambiamos por desafíos que se están presentando. Cómo lo atendemos, cómo trabajamos, de qué manera abordamos eso, y van a estar reflejados 100% en este proyecto pedagógico individual para la inclusión, que es una continua revisión constante. Voy, reviso, trabajo con los profes, flexible al cambio, abierto y ser modificado continuo y constantemente, porque va atendiendo a la singularidad de este sujeto en particular. Y este apartado, planificado, esta perspectiva así que se desarrolla, no tiene que ser delegado al maestro de apoyo a la inclusión, ni al centro, ¿sí? Porque eso hace como una discrepancia, una distancia con lo que el docente puede hacer en el aula, con estas características de este sujeto dentro del aula, y lo que quiere enseñar, y cómo lo quiere enseñar, ¿sí? Esto tiene que ser desarrollado en conjunto, pero el docente del aula, ¿sí? Este docente integrador, es el que tiene que hacerlo. Sí, se me dice, bueno, que lo haga el equipo. No, porque el equipo ve una parte. ¿Sí? En todo caso, hacemos con el equipo, pero no delegar la tarea que haga otro, porque lo que perdemos ahí se pierde esto. A ver, yo sé que necesita material concreto, pero no cualquier material concreto, ¿sí? Porque con los lápices lo muerde, ¿sí? Muerde, chupa el lápiz. Bueno, entonces no.
¿Qué material concreto? No es cualquier material concreto, ¿sí? Es el material concreto que sirve para trabajar en el aula con él, que puede ser una tapita, puede ser lápices, puede ser palitos particulares desarrollados para él, algo que sí nos sirva. Entonces, esa planificación tiene que estar desarrollada por el docente integrador, que es el docente del aula. Este docente del aula es el que lo desarrolla. Con ayuda, sí, puede tener la ayuda de todos los participantes del equipo, ¿sí? De otros profesores, pero él tiene que ser parte principal y primordial del desarrollo de este, ¿sí? Me adelanté, porque dejamos, ¿no? Que este docente apoyo lo haga, así como que es probable que tenga como más vocabulario, que tenga mayor facilidad para las estrategias pedagógicas pensadas como apoyos, pero necesita que sea funcional para el aula. Este docente de apoyo viene a colaborar, no diariamente, ¿sí? Entonces, por eso esos criterios van a estar establecidos para que funcionen desde quien lo desarrolla. No nos sale igual la receta, digamos. Queremos hacer Doña Petrona, que es muy antiguo, ¿no? Pero queremos una receta y no nos sale igual, porque no la hicimos nosotros, ¿sí? Entonces, estas son las cuestiones que invitamos como a pensar de que este diseño tiene que ser activo por parte del docente integrador, que es el docente del aula. Bien, y seguimos recordando esta parte en sí, la planificación es central. Si no tenemos una planificación, es muy difícil poder ajustar estos contenidos, estas metodologías, estas estrategias de trabajo a un proyecto pedagógico pensado para la inclusión educativa de este sujeto en particular. Entonces, la planificación es parte fundamental. Pensarlo de cómo y de qué manera se va a ir ajustando cuando hacemos este PPI en particular. Planificamos para todo el aula. Eso es también lo que intentamos transmitirle, una planificación, como hablábamos anteriormente del concepto de inclusión educativa, una planificación donde pueda ser abierta y flexible, pero también pensada para un todo, no para lo que solamente quiero conseguir o este objetivo en particular que quiero lograr con este contenido. Entonces implica a abrir más allá estos objetivos atendiendo a la singularidad de cada uno de los sujetos, a cómo los procesen, a su información, a su recepción, a su interpretación. Es trabajar de manera paulatina también, ir modificando estas planificaciones, estas secuencias, estas estrategias, atendiendo a la singularidad del grupo, que eso también se ve reflejado en el PPI, porque todo influye, es decir, el contexto áulico también influye. De qué manera hay acompañamiento, no hay acompañamiento, se lo suma a las actividades, se lo implica cuando hay un trabajo grupal o el docente tiene que decirlo vos con tal grupo y demás, ir poniendo la directiva. Entonces se va trabajando de manera continua y constante. Sí, por supuesto, va a depender mucho de cada nivel. No es lo mismo de nivel inicial si hablamos de nivel secundario. Varía abruptamente, claro que sí. Pero lo que no varía es el objetivo, ¿sí? Las metas que quiero alcanzar durante este ciclo lectivo. Y por eso es una herramienta que va y viene, ¿sí? Flexibilizadamente para poder ir analizando qué voy a modificar, cómo lo voy a modificar. Pero tiene que estar específico cuáles son los objetivos que quiero alcanzar, ¿sí? Si es primer grado, va a ser alfabetización inicial. Si es quinto grado, comprensión lectora. Si es nivel secundaria, en historia, bueno, conocimientos básicos sobre estos contenidos, ¿sí? Sí, entonces, cuando hablamos del nivel secundario ya se hace más complejo, ¿sí? Porque se atiende a la singularidad de cada una de las materias. Entonces ese PPI se vuelve más complejo, se trabaja de manera más conjunta porque son 12 o 13 dependiendo de las materias que tengan, pero se trabaja con cada uno de los docentes. O sea que es un trabajo más profundo aún y muy necesario. Y no dejar de lado lo que decía, objetivos, qué es lo que queremos y hacia dónde apuntamos, pero que sean viables esos objetivos, ¿sí? A veces son idealistas, pero poco realistas en cuanto a esto son sus procesos de aprendizaje, estas son sus fortalezas, estas son sus debilidades,
y me propongo a veces objetivos inalcanzables, entonces tengo que adecuarlos también. Por supuesto que nunca dejar de tener un poco más, pedir un poco más, si es que así el estudiante lo puede, pero que sean viables, que se puedan medir, evaluar, ¿sí? Supervisar, observar en ese proceso de aprendizaje. Porque a veces redactamos de una manera que quedan excelentes, pero solamente en la redacción. Después en la realidad son muy difíciles para concretarlos. Exacto. Y para hacer un plan pedagógico individual, lo que necesitamos es saber qué es un apoyo, ¿sí? Nosotros venimos hablando de apoyo, damos ejemplos de apoyo, pero el concepto de apoyo es una estrategia, un recurso, una herramienta que está planificada, está seleccionada para poner en juego ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Y en algunos casos también el de la socialización, porque venimos desarrollando esto, ¿sí? Como un andamiaje, ¿no? Este concepto que viene de teorías, ¿sí? De la educación, que lo que buscan es que seamos como ayuda hacia lograr ciertas habilidades y conocimientos que permitan que los estudiantes accedan, ¿sí? Y que corran, ¿no? Esto que venimos diciendo, corra aquellas barreras que hacen difícil, ¿no? Que hacen inaccesible, que lo hacen inalcanzable, digamos, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? Entonces, lo que nos va a hacer el apoyo es este andamiaje, ¿sí? Si alguien recuerda el concepto, le va a venir a la mente, que es que alguien vaya acompañando hasta que el sujeto lo logra hacer de forma autónoma, y de a poco ir corriendo, si es posible, para lograr el desarrollo óptimo, ¿sí? Alcanzar el contenido, aprender aquellas cuestiones sociales, por ejemplo, que venimos nombrando, de forma autónoma. Quiere decir que los apropie, ¿sí? Y que después los pueda usar en otros momentos de la vida. ¿Sí? Por eso volvemos, ¿no? Si este contenido es significativo, mayor importancia y motivación va a tener. Pero también hay que encontrar el motivo por qué es necesario. ¿Sí? ¿Por qué se estudia historia? ¿Por qué se estudia geografía? ¿Sí? ¿Por qué se estudia química, física, química en el secundario? A veces lo tienen como una materia y no para poder entender que en distintas circunstancias de la vida vamos a necesitar esa información. Bien, tenemos tipos de apoyo, Eli, a ver, no veo nada. Los puntuales y específicos, ¿sí? Cuando son necesarios. Hay que tener en cuenta cuando tenemos estos puntuales y específicos. Siempre vamos a tener en cuenta la singularidad, o sea, por qué lo requiere, para qué lo requiere, por qué son necesarios, atendiendo a qué, a esta impronta de este estudiante en particular. No, no son los mismos para todos, no podemos generalizar más aún en estudiantes con TEA, ¿sí? Entonces vamos a trabajar de manera individualizada estos específicos. Por ejemplo, un recurso específico para el área de matemática, un conteo, algo concreto, pero que necesita material concreto. Pueden ser, como decía hoy, de tapitas, o si no, puede ser de manera un apoyo gráfico, donde pongo 10 elefantitos y tengo que contar 10 elefantes, o tengo que contar 10 peras, o tengo que hacer una resta, pongo 10 peras y le saco 5, voy tachando las 5, ¿cuánto quedan? Esos son recursos por ahí, gráficos específicos, pero atendiendo a la singularidad, utilizar pictogramas también. Todo va a depender cómo y de qué manera yo los implemente, ¿sí? Puedo tener estos recursos al alcance de la mano, pero si no los implemento de manera adecuada y atendiendo a esta singularidad, pierden el efecto que deberían hacer, ¿sí? Pierden el significado en esta instancia de un apoyo significativo. Después se habla cuanto más sostenidos en el tiempo, pero acotados en un espacio específico. ¿Cómo? Siempre de la misma manera, siempre voy a utilizar el mismo apoyo, siempre lo va a acompañar. ¿Y qué pasa si un día no lo tengo? No tengo el apoyo visual, ¿lo va a poder resolver de esa manera? Siempre va a necesitar un acompañamiento y no, es un proceso también. A veces es paulatino, pero es un durante. Se vuelve un refuerzo positivo, pero a veces ese refuerzo también tiene que ser quitado, porque si no se acostumbra. Y siempre van a estar al pendiente de, ¿y mis dibujos? ¿Y dónde puedo verlos? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo voy a trabajar los abstractos? Entonces, pero ustedes me dijeron que tenían que utilizarlo. Sí, pero paulatinamente, secuenciadamente, durante, no todo el proceso.
Entonces, si bien se adquirió, puedo hacer el conteo, puedo hacer el ejercicio, practiquemos de manera abstracta, de qué manera y de qué forma. O, por ejemplo, con sus intereses, atendiendo a qué, de qué manera, cómo utilizamos. Hoy hablamos de motivación. Hay algunos que le encantan los jugadores de fútbol, hay otros que son los animales, hay otros que son los planetas. ¿Cómo utilizamos? Pero es un durante, no es para siempre, de manera consecutiva, constante, porque cuando quitamos, ahí es el gran problema también que se suscita. Y sí, porque yo no te di otras opciones. Te estoy enseñando de la misma manera, de la misma forma y utilizando los métodos o recursos. Después, cuando hablamos de esta franja significativa entre tiempos y espacios, también no es lo mismo el recurso que yo utilizo en el consultorio a ese recurso como va a ser utilizado en el aula o a ese recurso como va a ser utilizado en la familia. A veces cuando trabajamos la rutina dice, pero todos los días le tengo que enseñar, pero si esto ya sabe, cepillarse los dientes, ir al baño. Y bueno, si ya sabe eso, lo tiene adquirido, no partimos desde ahí. Partimos de que hay que sentarse a desayunar, hay que cargar las cosas en la mochila, hay que ponerse la ropa o el uniforme para ir a la escuela, al jardín. O sea, tomamos en cuenta lo que ya tiene y vamos reforzando. Y después, ¿por qué es importante tener en cuenta cada uno de estos recursos? ¿Por qué lo tenemos que poner en práctica? Para, ir logrando, generamos este vínculo, generamos estos apoyos, vamos conteniendo al estudiante, brindando alternativas posibles para ir acompañando este proceso de aprendizaje de la mejor manera posible. Pero esto no implica que le quitemos la autonomía. A veces se distorsiona y no estamos haciendo de manera adecuada este acompañamiento. Brindo este acompañamiento, brindo este apoyo, contexto, situación, pero también te tengo que enseñar autonomía. Que vos, el día que no tengas estos apoyos, pero paulatinamente lo puedas resolver de manera autónoma. Cómo ir trabajando, teniendo en cuenta los diferentes ambientes. No es lo mismo escuela, casa o terapia, son un contexto de un ámbito de socialización. Entonces, también trabajar esta parte de la autonomía que nunca se tiene que dejar de trabajar. Cuando yo brindo un apoyo, no significa que le estoy quitando la autonomía al sujeto, sino que estoy ayudando, ¿sí? Mediando. Eso, andamiando, ¿sí? Lograr que de forma paulatina lo haga de forma autónoma. Y también lo que quiere decir esto en un tiempo acotado y en un espacio específico es que a veces se cree que los apoyos solo están en la escuela. Pero los apoyos están en otros ámbitos y en algunos quizás no, ¿sí? Nosotros hablamos con terapeutas y dicen, no hace falta, yo no le hago el pictograma o no le hago la secuencia de imágenes porque ya va súper bien. Bueno, en este espacio todavía lo necesita. Pero bueno, después va a natación, va a fútbol, va, no sé, a tela, como conté el otro día, y ya no necesita apoyo, solamente necesita anticipaciones, ¿no? Que es un apoyo, pero ya más naturalizado. Vamos a ir acá, a esta hora, cuando suene la alarma. Listo. Pero ante el desarrollo de la actividad no necesita apoyos, ¿sí? Pero eso es lo que significa esto de que se sostienen en el tiempo, porque hay algunos que los vamos a necesitar, ¿no? Esta anticipación, a dónde vas a ir, cómo vamos a ir, y en determinados espacios lo vamos a tener más presentes o menos presentes, y otros quizás sí lo necesitan, ¿sí? Significativamente y sostenidamente, pero siempre pensando que lo vamos a hacer en beneficio de la adquisición de la autonomía. ¿Sí? Por eso, como hablamos de la autonomía, lo que sí necesitan ser los apoyos, ¿sí? Necesita ser una práctica, ¿sí? Una manera, una estructura que nos permitan beneficiarnos y ser útiles para el desarrollo de la vida, en la escuela, en las terapias, en las actividades recreativas, en un cumpleaños. Si no nombramos esas partes porque estamos como en inclusión, pero esto también se enseña para ir a un cumpleaños, ¿sí? para ir a atención médica. Sí. Estas cuestiones tienen que desarrollar los procesos psicológicos básicos, quiere decir que esta regulación, ¿sí? Esta motivación, esta forma de escribir qué siento, cómo aprendo, atención, memoria, todo esto que fuimos desarrollando tienen que estar andamiados, ¿sí? Por medio de apoyos para lograr mayor autonomía y el desarrollo de otros procesos psicológicos, ¿sí? Tienen que ser útiles en la actualidad. ¿Sí? Por eso Eli decía, no sirve ir repitiendo cosas si ahora no son necesarias.
¿sí? O si ya los intereses cambiaron, o ya es adulto, ¿sí? O tenemos la edad más cerca del secundario, ¿sí? Cambia, ¿sí? Tiene que ser actualizado, por ejemplo, que empieza la estudiantina, ¿no? Entonces, en la estudiantina anticipar qué cosas se van a hacer, qué cosas él va a elegir hacer y cuáles no, ¿sí? Ay, si hablamos volvemos, ¿no? A esto sensorial, el que no le gusta ensuciarse, no se va a meter en el barro a jugar, por más divertido que sea para los otros, ¿no? Entonces, tienen que ser útiles en la actualidad, que les sirvan para el desarrollo de destrezas complejas, ¿sí? Esta base que venimos diciendo, ¿no? Estas bases tienen que permitir el desarrollo de perspectivas que comprendan conceptos más abstractos, ¿sí? Cuentas más complejas, mayor contenido de información, ¿no? Porque uno de los apoyos que vamos a poner es, bueno, reducir la información. Bueno, pero no un renglón, ¿no? Ir viendo estas cuestiones. Y lo que pusimos como la bandera es que tengan que permitir la autonomía y su independencia, ¿sí? A eso vamos. Queremos que sean sujetos participativos, activos en la sociedad. Entonces, la idea es que puedan desarrollarse de forma autónoma, ¿sí? Y evitar esas situaciones que ya conocemos, digamos, ¿no? Que pueden desencadenar una frustración, en ansiedad, en un llanto, ¿sí? Entonces, a eso van los apoyos. Bueno, y pusimos ejemplos. Los dividimos en algunos ejemplos específicos de rutinas, ¿sí? Que nosotros proponemos y decimos cuál es el apoyo o la estrategia que utilizaríamos, ¿sí? No quiere decir que es el único, ni el más adecuado, ni el más planificado, sino que está pensado desde alguna perspectiva, de alguna forma por ahí eficiente, que en algún momento fue eficiente, ¿sí? Que, por ejemplo, las actividades de rutina, que ya venimos, ¿no?, desarrollando. Exacto, sí, esta la vamos a ir pasando a nivel general, si después ustedes se van a detener y la van a ir leyendo más paulatinamente, pero todo va a depender de la singularidad, son a nivel general, si tengan en cuenta, son estas sugerencias de apoyos que pueden servir, pero todo va a depender el nivel educativo, la singularidad del sujeto, sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, cuando pensamos en apoyos, acá lo pusimos de una manera general que puedan adaptarse a la singularidad de este sujeto, ¿sí? Hay algunos para el nivel inicial, después tenemos más adelante para el nivel primario, Eve, ¿sí? Y después también y nivel secundario, ¿sí? Cuando hablamos de estos apoyos, siempre partimos desde esto, desde pensar al sujeto en situación de aprendizaje dentro del contexto áulico, ¿sí? Dentro de esta institución, pero fuera de ella también. No perdamos de vista eso, ¿sí? Que el aprendizaje que se le pueda brindar o estos recursos lo pueda luego trasladar a su vida diaria, porque si no también estamos perdiendo el foco de este proceso de enseñanza-aprendizaje reducido al aula, a las paredes institucionales, donde no es así, esto tiene que traspasar y ser más significativo. Y hablamos de juegos, de actividades, de qué recursos poner, ejemplos de matemáticas, por ejemplo, en conteo de cálculo o en una actividad de educación física y demás, todas estas cuestiones como sugerencias generales, apoyos, vuelvo a repetir, genéricos, pero que se pueden adaptar a la individualidad. De que existen, existen. ¿Siempre dan resultados? No, no siempre dan resultados. Siempre va a tener los factores, contexto, todo lo que sea percepción, todo lo que sea la secuencia, de qué manera, qué apoyo, el adecuado, el específico, y puede ser que lo pensé así, pero no era, entonces tengo que volver a revisar, adecuar, planificarlo, buscar otra estrategia, otra metodología, considerando varios puntos de partida. ¿Cómo lo comunico? ¿De qué manera lo hago? ¿Cómo implemento este recurso? ¿Cómo pongo en práctica estos apoyos que quiero trasladarlo, ya sea al nivel secundario también o en primaria? ¿De qué manera, de qué forma? ¿Cómo lo voy a hacer? Repensar y resignificar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero teniendo en cuenta contenido que quiero compartir, singularidad del estudiante, fortalezas y debilidades, atendiendo a su singularidad. No dar por sabido, este apoyo tiene que ser el más específico y me va a dar resultado. No, siempre partimos de la hipótesis.
trataré, implementaré de la mejor manera posible, veré los resultados. Y si no son los esperados, lo adecuo, lo reformulo, busco otras estrategias. Pero es repensar continuamente y también ser reflexivos y permitirse esta tolerancia a la frustración como docentes, ¿sí? Di lo mejor, para mí estaba perfecto, ¿en qué fallé? Puede ser que a veces no está bien emocionalmente, no tuvo un buen descanso, no vino bien de la casa, hubo un detonante sensorial, auditivo, perceptivo que hizo que no se motive, que no preste atención, que su función cognitiva no esté, que su memoria de trabajo no recepcione de la manera adecuada y no sea porque el apoyo no era adecuado, no era de la mejor manera atendiendo a esta singularidad, sino sean muchos factores internos externos que van a estar presentes. Y volvemos, ¿no? Nadie aprende de una sola vez. Entonces, tener en cuenta que los apoyos y las estrategias también son distintos, ¿no? Que el apoyo es lo que me va a ayudar a que esa estrategia sea más eficiente. ¿Sí? Entonces, eso también tener en cuenta, no es que voy a poner apoyo, video, como dice acá, video, cortas imágenes, preguntas específicas, ¿no? No, este es el apoyo, pero sí la estrategia, que es que mire el video, que relacione esas imágenes con el texto, ¿sí? Que lo vuelva a leer, que arme un apunte con estas respuestas. ¿Sí? Es distinto. ¿Sí? Entonces, también pensar en estas cuestiones que pongo todo junto. Voy a hacer que vea un video sobre la Primera Guerra Mundial y entonces después que me lo cuente. Bueno, vale. ¿Y el apoyo? ¿No? Esa parece ser tu actividad, pero ahí no está ni la estrategia ni el apoyo. Que eso hace un trabajo más complejo, pero después también es lo que decía Eli, voy a evaluar esto si funcionó o no funcionó. Bien, y cuestiones que también nos parece importante con estos apoyos es poder identificar, ir percibiendo si estas cuestiones que nosotros también proponemos se entienden, ¿sí? Se comprenden. Estos son imágenes. Sí, en esto también, no, ponemos énfasis en esto también debe que veníamos trabajando desde la primera vez, ¿sí? En cómo se da esta comprensión. Cuando hablamos de todo lo que es inclusión educativa, proceso de aprendizaje, estilo de aprendizaje, planificar, sentarme, utilizar estrategias, metodologías, pero me comprende. Utilizo todo de manera adecuada, pero me está comprendiendo. O sea, mi comunicación con el otro se interpreta de la manera que yo considero, creo que fue. Entonces estos recursos nos ayudan también de manera significativa para sacarnos esa duda y afianzar ese espacio tan complejo y difícil, sí, que a veces nos crea un conflicto, pero me entendió, me comprendió o fue a medias lo que entendió y comprendió. Entonces por eso utilizamos a veces estos recursos que son, la verdad, muy significativos, todo dependiendo de la singularidad de cada estudiante, pero sirven de ayuda. Sí, por ahí está descontextualizado los ejemplos de apoyo que veníamos hablando de las actividades recientes, pero lo que quiere decir es que no hay una sola forma, ¿sí? Hay distintas formas de que sí tengo que identificar si esto que estoy proponiendo se comprendió o no, ¿sí? Acá son ejemplos, ¿no? Pero también nos dice cuestiones por ahí más gestuales, de qué significa señalar, cómo tengo que señalar, ¿no? Porque decimos, señala lo correcto, y es una hoja, o sea, tengo que señalar con el dedo. Todas estas cuestiones que hablamos hoy, de que a veces la palabra no es la más adecuada y tiene muchos significados. Así que bien. En todas las áreas, cada vez que vamos a planificar y vamos a tener que diferenciar entre apoyos, estrategias, contenidos y objetivos, vamos a tener que pensar que la consigna va a tener que ser clara y breve. Cuanto más largo es el problema de matemática, menos va a poder comprender. Que tenga una secuencia visual para poder anticipar los pasos y la forma de resolver si es necesario. El refuerzo positivo inmediato es una estrategia, ¿sí? También es un apoyo. Es una estrategia y un apoyo, porque decirle, lo hiciste bien, así es correcto, seguí adelante, mientras voy monitoreando lo que hace. ¿Sí? Y tener en cuenta que a veces los tiempos, ¿sí?, no son los que esperamos para las respuestas. Y nos pasa a nosotros, bueno, estamos esperando que responda y vuelvo a preguntar, ¿qué tenía que hacer? Otros
en el tiempo nos responden, ¿no? No podemos inferir en el medio, tenemos que esperar y ver, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Y eso no dura 10 minutos. Es un tiempo que tengo que estar disponible para el sujeto. Pero es que va a decir, ¿de qué color es ese caballo? Rojo. Todo esto es lo que estamos diciendo, que es flexibilidad en tiempos y en las respuestas. Y en el modo de las respuestas, quiere decir que si estamos preguntando en forma verbal, que nos pueda hacer algo gráfico, algo gestual, ¿sí? Indicar, mostrar con el dedo, ¿sí? Estas cuestiones. Hoy en una clase de gimnasia, miren lo que son las cosas, ¿no? Yo miro todo a veces con los ojos divergentes. Me decía, alguien dijo, ¿entendés o querés que te lo dibuje? Como algo medio peyorativo, ¿no? Como diciéndome cómo no voy a entender algo. Y yo le dije, sí, dibújamelo. Porque también estoy acostumbrada a que hay un montón de cuestiones que hacemos el apoyo visual, ¿no? Y ahí entendí perfecto. Pero no podía yo extraer tanta información para poder copiar un movimiento. Pero estas cosas, decimos, bueno, a veces nos esperamos la respuesta inmediata o el único modo de respuesta o utilizamos un chiste que realmente resultó. Así que, bien, los apoyos que van a hacer, por supuesto, apuntan a la autonomía, a favorecer la comprensión tanto de la consigna como del contenido, y también tener apoyos para estos sujetos, ¿sí? Y para muchos otros, como yo en la clase de gimnasia, anticipan y organizan, ¿sí? Cuanto más seguridad tenemos de cómo nos vamos a trasladar, cómo vamos a hacer, cómo vamos a llegar, a qué tiempo, si me alcanza el tiempo para, más tranquilos estamos. Y es probable que podamos... Sí. No, sí, esto resaltar, Eve, también de anticipar y organizar de lo importante que es y cómo ayuda mucho al sujeto a autorregularse también, o a veces en poner en palabras con esta anticipación que no es de su agrado, que no le gusta, que no está preparado, que no quiere hacerlo, que no entendió. Entonces, utilizar también estas estrategias de anticipar para considerar a veces frenar esa conducta disruptiva o esa conducta que arroja una crisis, si eso se lo podía evitar. Eso ayuda también mucho la anticipación y la organización, espacio-tiempo de este sujeto, que a veces es muy necesario. Y a veces le cuesta poner en palabras lo que siente, y con la organización y la anticipación también pone en práctica esta comunicación de diversas maneras y de diferentes formas, ¿verdad? Sí, así que ya lo anticipaste, así que sigo pasando. Porque justamente que veníamos como a esta perspectiva de que, bueno, promueven la comunicación, potencian la participación, reducen las frustraciones, ¿sí? Y estas conductas que para otros resultan ser problemáticas o disruptivas, ¿sí? Favorecen la autonomía. ¿Y por qué son importantes? Por todo esto que dijimos hoy, ¿sí? Dijimos que organizan, facilitan, favorecen, aumentan, disminuyen y promueven, así que es todo positivo. Pensarlos, incluirlos, tenerlos presentes, pensar una planificación con apoyos y estrategias, van a ser más, ¿sí? Más. Y estamos convencidas de eso, ¿sí? Estamos convencidas, esto sí funciona, ¿sí? Cada uno con sus particularidades, pero sí funciona, ¿sí? Y es verdad que necesitan reajustes y modificaciones y otros ajustes y otras retroalimentaciones, pero sí funcionan, ¿sí? Nosotros identificamos avances en nuestros pacientes, ¿sí? En los equipos que acompañan, en las escuelas inclusivas, con docentes que proponen apoyos, se observa, ¿sí? Que hay mejoras, hay avances. No podemos medir específicamente, decir, bueno, así como el aplausómetro, pero sí aquellos avances que aparecen para nosotros se celebran, ¿sí? Se celebran. Y si alguno retrocede, volvemos al ajuste, porque también puede pasar. Y tal cual, es un proceso, ¿sí?, de aprendizaje continuo y constante, como lo habíamos hablado anteriormente. Y acá no podemos dejar de mencionar también el profesional, ¿sí? Tanto el profesional en el área educativa como en terapias y demás, la formación continua y constante tiene que estar presente siempre. Es un desafío,
el estar formado, el atender a las nuevas maneras, las nuevas metodologías, las nuevas estrategias que implican, sí, tener un sustento teórico y saber de qué manera bajarlas al aula también, ¿sí? Como decíamos, hoy puedo tener todos los apoyos, los recursos, medios comunicativos, medios alternativos de comunicación, utilizar recursos tecnológicos, pero si no sé la manera adecuada de cómo implementarlos, no sirve de nada. Entonces, el fracaso está ahí, latente. Es buscar la información, incorporarme de ese conocimiento para luego hacer la bajada adecuada de cómo y de qué manera los utilizo. Y siempre atendiendo la singularidad de este sujeto. Y acá para terminar queríamos leer esta frase, Eve, que dice, eres más que un maestro, eres un puente entre su mundo y el nuestro. Con paciencia y amor puedes cambiar su vida. Paciencia y amor, ¿sí? Necesitamos mucha paciencia, mucho amor y vocación por enseñar. E información. Así que sigamos, ¿sí? Queda un último esfuerzo, queda un último encuentro en el que vamos a sintetizar, recorrer y seguir acompañándonos con alguna perspectiva de estrategia y ejemplos. Y recuerden que todos estos encuentros tienen una actividad específica para desarrollar, que es de resolución simple, está basada en cada una de las cuestiones que fuimos desarrollando, ¿sí? Entonces los invitamos a resolverlas, que son parte de esta actualización académica y que en este caso va a ser la unión, ¿sí?, de una frase con otra que tenga sentido. Así que los invitamos y ponemos este desafío para poner en movimiento todas aquellas cuestiones que hoy desarrollamos. Excelente jornada, agradecemos su presencia, ¿sí? Seguimos por este mismo medio que es Plataforma Futuro. ¿Sí? Así que Eli, estamos en contacto, nos vemos pronto y a seguir sumando aprendizajes. Y a seguir aprendiendo, ¿sí? Nos vemos. Bye, bye.